Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde cada día en los corazones de la iglesia. Siempre nos agrada y es grato para nosotros poder estar con los hermanos compartiendo un tiempo precioso de la palabra del Señor. Palabra que es pura, palabra que es limpia y palabra que es verdadera para nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, hermano, precisamente esta reunión se llama la reunión de la obra, y en la reunión anterior estuvimos dando unos pincelazos acerca de lo que dicen parte las escrituras acerca de la importancia de la obra en diferentes regiones sobre la faz de la tierra. Vimos nosotros cómo el Espíritu Santo, a través de las escrituras y sobre todo por el libro de Hechos, empezó a mostrarnos cómo era la iglesia naciente, la iglesia primigenia, pero también empezamos a darnos cuenta por las escrituras cómo Dios utilizó un medio, un modelo para poder ayudar a las asambleas en diferentes regiones. Y dijimos en la reunión anterior que íbamos a utilizar la palabra obra en el sentido no de la obra en la iglesia local, sino en el sentido de obra apostólica. Quiere decir entonces que es un servicio que va más allá de la asamblea local. Dijimos entonces que los obreros son hermanos que Dios ha llamado para este servicio, ¿cierto? Dijimos que los obreros son hermanos comisionados por el Señor para que tengan un servicio más allá de su asamblea local. Mostramos que primeramente debe tener un servicio, un trabajo y una comunión en la asamblea local. De acuerdo a esa experiencia, de acuerdo a lo que aprende, experimenta, de acuerdo a las victorias, de acuerdo a los sufrimientos, estos hermanos van siendo experimentados en la vida espiritual, y con eso que experimentan, con eso que ayudan en la asamblea local, esa experiencia y lo que van logrando de Cristo, lo van a utilizar para cuando el Señor los envíe fuera de sus asambleas locales, puedan ayudar y ser de provecho a las demás iglesias. Entonces mostramos nosotros cómo el Espíritu Santo en Hechos nos mostró, nos reveló dos grupos de obreros, unos obreros llamados apóstoles en Jerusalén y otros en Antioquía, donde también estaban los hermanos Pablo con un grupo de hermanos. Dijimos entonces que aunque se llama, la Biblia le llama literalmente la obra, y en relación con la obra apostólica en 3 pasajes, mostramos que muchos de los obreros no son apóstoles, ¿cierto? Pero todos los apóstoles son obreros. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo tenía un grupo de colaboradores que estaban en la obra, o sea, tenían un servicio más allá de su asamblea local constantemente, pero no eran apóstoles, pero sí estaban en la obra. Entonces, hermanos, vamos a darle continuidad a este tema importante en la palabra del Señor, porque recuerde lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, seoneusto, soplado, ¿cierto? Y es útil para enseñarnos. Entonces vamos a acercarnos nuevamente al testimonio de la Biblia, que ella es útil para enseñarnos. Volvamos al texto que utilizamos en la reunión anterior, Hechos 13, versículos 1 al 3. Hechos 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces dijimos nosotros, recordando la reunión anterior, que en esta asamblea, recuerde que Pablo fue llamado por Bernabé cuando el equipo de obreros de Jerusalén se dio cuenta que en Antioquía Dios había iniciado un testimonio, había iniciado un candelero. Entonces
una de las responsabilidades de la obra, los obreros, es que velar por ayudar espiritualmente a las asambleas nacientes. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Que la obra en Jerusalén ya había enviado antes a Pedro y a Juan a Samaria, cuando Felipe evangelizó en Samaria. Ahora vemos a la obra en Jerusalén enviando a Bernabé para que pudiera percibir qué estaba sucediendo en Antioquía y cómo podía ayudar él con los dones que Dios le había dado, ¿cierto? Entonces vemos acá en Hechos 13 que estaban estos hermanos que ya Pablo había pasado un tiempo aprendiendo, enseñando, ayudando en comunión. Ahora, después de ese tiempo de comunión normal y regular, porque es lo más importante que vimos en la reunión anterior, un obrero debe tener una comunión regular en su asamblea, una comunión regular con su iglesia donde fue plantado, ¿cierto? Una comunión con los hermanos, un ejercicio constante de la enseñanza de la palabra. Por eso nosotros, hermano, en las iglesias debemos tener presente que cuando invitamos a un hermano a nuestra asamblea, si no es uno de los ancianos, de los maestros de la iglesia, nosotros debemos preguntar siempre cómo está el testimonio de esos hermanos en la iglesia, hermanos. Es muy importante para el correcto funcionamiento de las iglesias entre ellas y también entre las iglesias y la obra. Entonces dijimos que habían maestros y profetas y dijo el Espíritu Santo, lo más probable es que por alguno de los profetas, Saulo y Bernabé, de ustedes 5, vengan para la obra. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Un aspecto. Habían estos 5 hermanos que creemos que eran los ancianos de la iglesia, los obispos de la iglesia, y también tenían dones. Y cuando estaban ayunando, ministrando al Señor, ya dijimos que esa palabra ministrar viene del griego liturgos, que habla acerca del servicio público, estaban en servicio público en la asamblea. Entonces el Espíritu Santo dijo, Bernabé y Saulo, de estos 5 maestros y profetas, los vamos a apartar para una obra. Ahora, ¿pensaríamos nosotros que el Espíritu Santo excluyó al resto de hermanos para la obra? Lo que podemos decir es que el Espíritu Santo incluyó en la obra apostólica a Pablo y a Bernabé. Hermanos, cuando nosotros vemos en las diferentes iglesias locales, en las diferentes asambleas, muchos de los hermanos son llamados a un servicio más bien local. Por ejemplo, yo he conocido hermanos de asambleas que son ancianos de las iglesias, pero no les gusta viajar. Entonces, imagínese un hermano que no le gusta viajar, ¿cierto? ¿Cómo se desenvolvería en la obra cuando la obra, los obreros generalmente, constantemente están visitando y fortaleciendo las asambleas? Entonces, Dios, de acuerdo al llamamiento de cada uno, lo coloca en el lugar que el Espíritu Santo quiera. Entonces, a los 3 restantes, que era Simón, que era Lucio y que era Manaén, ellos se quedaron en la asamblea local, ayudando a la asamblea local con los dones que le dio. Pero ahora Pablo y a Bernabé iban a hacer un trabajo, aparte de su iglesia local, más allá de su asamblea local. Y eso es lo que se conoce como la obra, ¿cierto? Entonces, no todos los hermanos de las asambleas locales son llamados a la obra. Hay ancianos que tienen más bien un servicio local. Estos hermanos fueron llamados a tener un servicio en una extensión más amplia, naturalmente en comunión con su asamblea local, que es lo que vimos en la reunión anterior. Entonces, por eso en la Biblia vemos nosotros este tipo de reuniones. Vemos reuniones de ancianos. En la asamblea local hay reuniones donde se reúne el presbiterio para tratar cosas de la iglesia. Vemos en la Biblia reuniones de obreros con ancianos para tratar asuntos de las iglesias locales en esa región. Vemos también reuniones entre la obra, porque generalmente cuando Pablo tomaba decisiones, esas decisiones las tomaba con los hermanos en la obra. ¿Listo? Entonces, ¿a qué empezamos viendo nosotros por acá? Empezamos viendo las responsabilidades de la obra. Dios dio un grupo de hermanos a los cuales llamó obrero en cada región
y nos referimos en la reunión anterior, por ejemplo, a las regiones nuestras acá en Sudamérica. Si nosotros miramos en Brasil, hay muchas iglesias, pero en las muchas iglesias, en las diferentes regiones, hay grupos de hermanos que están en la obra. No todos los ancianos de cada una de las iglesias son obreros, pero sí hay un grupo de hermanos que Dios llama a la obra y tienen un servicio más allá de su asamblea local. Entonces, responsabilidades de la obra es ayudar a las iglesias nacientes, a las iglesias nuevas. ¿Cómo lo sabemos? Cuando la obra en Jerusalén por los apóstoles envió a Bernabé a una asamblea nueva como era Antioquía. ¿Listo? Y recuerde que la obra también envió a Pedro y a Juan a Samaria. ¿Sí? Luego vemos nosotros que responsabilidades de la obra, establecer nuevas asambleas, ¿cierto? Y también ayudar a las que ya están establecidas para la edificación y la afirmación. ¿Por qué? Porque no todas las iglesias y todas las asambleas tienen maestros de la palabra, ¿cierto? Entonces, estas asambleas, como lo hemos visto, generalmente ven en la obra, en los obreros, dones como maestros para que puedan ayudar a las iglesias como profetas, ¿cierto? Como evangelistas. Entonces, hay una relación entre la obra y las iglesias que se debe mantener. ¿Listo? Ahora, avanzando un poco más, ¿cómo debe ser el relacionamiento de los obreros en la región, hermanos? Vamos a ir a Gálatas, donde vamos a mirar unas partes en la Biblia que nos muestra cómo debe ser la relación de los obreros en la región. Gálatas capítulo 2, verso 1, y luego Gálatas capítulo 2, verso 7 al versículo 9. Para los hermanos que nos quieran acompañar con sus Biblias. Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 7. Cuando Pablo dice que se encuentra con Juan, con Jacobo y con Pedro. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el de los gentiles, para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos? Ustedes saben que la iglesia en Antioquía viene como producto de la evangelización por la persecución de Esteban. Habían unos griegos que fueron juntamente con los judíos esparcidos, dispersos, y entonces ellos predicaron de Jesucristo en Antioquía. Ahí empezó Dios a alumbrar un testimonio bíblico de iglesia. Luego la obra en Jerusalén con los apóstoles y ancianos enviaron a Bernabé. Entonces ahí empieza un testimonio de iglesia local donde Pablo se añade a través de la dirección del Espíritu Santo en Bernabé. Luego, cuando Pablo se añade, esa obra, ahí empieza un centro de la obra apostólica, tiene relación con la obra en Jerusalén, no está desligada de la obra de Jerusalén. La obra en Antioquía se gestó en el seno de la comunión, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos las escrituras, vemos que habían grupos de obreros en las regiones. Si usted se pone a mirar el mapa de los tiempos bíblicos, sabemos nosotros, por ejemplo, que Antioquía pertenecía a Siria y Jerusalén estaba en el país de Israel, ¿cierto? Eran países completamente diferentes, pero estaban en comunión, ¿cierto? Entonces, Pablo y su grupo de colaboradores en una región y los 12 y su grupo de colaboradores en otra región tenían comunión. Entonces, ¿cómo debe ser el relacionamiento de los obreros en la región? Debe ser un relacionamiento de comunión constante, de ayuda constante, amados hermanos,
de apoyo constante y de complemento constante. Así como nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, compuesto de muchos miembros, y estamos en comunión unos con otros, de la misma manera, a este grupo que la Biblia y el Espíritu Santo llamó los obreros, también deben tener comunión entre ellos en su región y comunión con las otras regiones, como lo estamos viendo nosotros acá, que tenía entonces la iglesia en Antioquía, donde era centro de la obra, y la iglesia en Jerusalén, donde era centro de la obra apostólica, amados hermanos. Miremos otro verso que nos muestra cómo era la relación de los grupos de los obreros. Vamos a ir a Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 12 y 13. Ahorita vamos a volver a leer el 12. Tito, capítulo 3, versículo 12 y 13, dice: cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Vemos nosotros acá que había otro grupo de colaboradores. En este caso, era Apolos con Zenas. Pablo tenía comunión con Apolos, pero cuando se habla de Apolos, generalmente no se incluye directamente en el grupo de colaboradores de Pablo, pero sí tenía comunión como obrero con Pablo, ¿cierto? Y aquí vemos el compañerismo y la comunión que tenía Pablo y su grupo de colaboradores con Apolos y los hermanos que estaban con Apolos, ¿cierto? Entonces aquí vemos uno. Aparece Zenas, que es la primera vez que aparece en la escritura, no tenemos más datos, y dice que Zenas era intérprete de la ley. El texto griego da a entender que era un jurista de profesión, o sea, era experto en la ley romana, ¿cierto? Entonces Pablo manda a Tito que tenga cuidado de estos dos obreros que iban a pasar por la isla de Creta en visita del ministerio. Entonces, lo más normal era que Tito le ofreciera hospedaje a estos obreros en la isla, y no solamente hospedaje, hermano, donde dice encamínales, la palabra griega significa asistir a una persona para el viaje, en el sentido de equiparle de las cosas necesarias para ello. Quiere decir entonces que debía encaminarlo con provisiones de víveres, con provisiones de dinero al lugar a donde ellos iban, hermano. Y si usted le sigue leyendo, el verso 14 nos muestra la responsabilidad de la iglesia en proveer para los hermanos que están en la obra porque están sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Mire la relación de Pablo con otros obreros. ¿Cómo se relacionaba con ellos? Le dice a Tito, ayúdelos, dale lo necesario para el viaje, susténtalo para el viaje que va a tener, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos nosotros una comunión práctica, no solamente una comunión de palabras, sino que era una comunión en realidad. Y Pablo y Apolos tenían comunión constante, amados hermanos, ¿cierto? Usted lo puede ver porque Pablo, cuando escribe la epístola a Corintios, menciona a Apolos, como si Apolos lo conocieran en la iglesia en Corintios que fundó Pablo. Y vemos a Pedro en Antioquía, yendo a Antioquía, y vemos a Pedro yendo a Corintio, porque cuando escribe a Corintio parece que lo conocían los corintianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los obreros estaban visitándose, estaban en comunión. Las iglesias que, aunque había fundado Pablo, las visitaba Apolos para confirmarlas. Las iglesias que había fundado Pablo las visitaba Pedro para confirmarlas. O sea, no había una restricción, había comunión unos con otros entre los obreros, y no solamente había comunión, sino que había ayuda mutua, había una ayuda práctica de comunión entre ellos, hermanos, ¿cierto? Y por ejemplo, digamos, ¿cómo es la comunión, digamos, en el grupo de colaboradores
con las iglesias que no fundó Pablo directamente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las escrituras, Pablo tenía alrededor de más de 20 colaboradores directos en la obra apostólica. Habían hermanos que colaboraban en las iglesias locales, pero como estamos hablando de la obra, cuando examinamos la Biblia nos damos cuenta que habían más de 20 obreros con Pablo en la obra apostólica, hermanos, dedicados única y exclusivamente a las regiones, visitando, ayudando, fortaleciendo, completando la fe, enseñando la palabra, la importancia de la obra para las regiones, hermanos. Entonces, por ejemplo, digamos, Pablo no fundó la iglesia en Colosas, ni en la Odisea, ni en Hierápolis. ¿Quién fue el que la fundó? Epafras. Efectivamente se entiende que él fue quien fundó esas iglesias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por la comunión de la obra, Epafras incluye a Pablo en esa comunión, tanto que Pablo escribe una epístola a los colosenses y también esa epístola va para los laodicenses. Y no solamente cuando Epafras involucra a Pablo en esa obra, en ese trabajo, en esa región, Pablo, cuando escribe su epístola, involucra a Timoteo y a los demás hermanos que estaban con él en la obra. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que los obreros tienen una vida de participación en lo que el Señor en las puertas que les ha abierto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos el Señor nos abre una puerta en esta región, ¿cierto? Por ejemplo, en los llanos orientales para abajo. Entonces, si el Señor abre puertas, lo normal es que se participe a todos los obreros de lo que el Señor está haciendo acá, porque reconocemos los dones que Dios ha dado al cuerpo de Cristo para la edificación universal de la iglesia. Y sabemos que hay hermanos que tienen dones para la edificación de la iglesia y sabemos que pueden ayudar a sus iglesias más allá de su localidad, de sus asambleas locales, porque también Dios los llamó a ese servicio, amados hermanos, ¿cierto? Entonces vemos nosotros que había una comunión fluida entre los obreros, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de la obra, del grupo de hermanos que Dios llama porque da dones, ¿cierto? Dones hombres para la edificación universal de la iglesia. Estos hermanos no solo ayudan su asamblea local, sino que con esos dones y con esa experiencia y llamamiento van a ayudar a las asambleas en otras ciudades. Por eso Dios dejó ese diseño precioso que es la obra, hermanos. Muy importante que en cada región se tenga una clara conciencia de la obra y el relacionamiento de la obra con las iglesias. Ahora, pasemos a otro punto. El reconocimiento de otros obreros. Generalmente, hemos visto lastimosamente que en muchas veces, de pronto muchos obreros, por no querer ampliar el grupo de obreros, limitan la participación de hermanos que genuinamente Dios ha llamado a la obra. Cuando nosotros vemos un llamamiento de un hermano a la obra, vemos todo el proceso que muestra Pablo en el libro de Hechos, que él tuvo un llamamiento, que tiene una experiencia, un servicio en su asamblea local, que tiene los dones que el Señor le ha dado para la edificación y que efectivamente las iglesias reconocen ese llamamiento. Entonces la Biblia nos muestra cómo reconocer esos obreros. Recuerde que el Señor oró y nos pidió que oráramos al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies, porque la mies era mucha. Vamos a ir a Hechos, vamos a mirar este reconocimiento de los obreros que Dios levanta en la región. Y tenemos que decir esto, hermanos, porque la Biblia dice muy claramente en 1 Corintios 12, ¿son todos apóstoles? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta negativa. No. ¿Qué tal donde todos los cristianos fueran solamente apóstoles? ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos profetas? No, ¿cierto? Entonces, todos no son obreros hablando de la obra regional. ¿Por qué? Porque todos los cristianos, porque en otra parte, en otro aspecto, todos son obreros de su asamblea local, pero no todos son obreros fuera de su región. Hermano, eso debe estar completamente claro porque en la Biblia es completamente limpio el entendimiento de eso. Hechos 16, vamos a mirar el reconocimiento de otros obreros.
Hechos 16, versículo 1 al versículo 3. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, este es Pablo y Silas. Y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos, ojo, que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, entonces hay varias cosas que ver acá. Uno, este es el segundo viaje apostólico, viaje de los obreros, salidos desde Antioquía. Naturalmente que al mismo tiempo el Espíritu Santo iba trabajando con los obreros en Jerusalén, pero el Espíritu Santo quiso centrarse en la obra que iba a hacer a través del apóstol Pablo. Entonces vemos que salió nuevamente Pablo de su ciudad, Antioquía, la iglesia donde se reunía, la iglesia oró por él y lo despidió en comunión, como es lo normal. Por eso tenga cuidado con aquellas personas que visitan las iglesias sin salir en comunión con las iglesias donde viven. Es anormal porque no es el procedimiento bíblico. Entonces tenemos nosotros acá que Pablo llega a Derbe y a Listra. Y entonces había un cierto discípulo. Y el texto claramente dice que era hijo de una mujer judía creyente. ¿Qué vemos nosotros acá? Que Pablo lo toma para circuncidarlo. Pero ¿por qué Pablo lo toma para circuncidarlo sabiendo que cuando fue a Jerusalén, en Gálatas 2, y le pidieron circuncidar a Tito, no lo hizo? Es sencillo, hermano, porque la mamá de Timoteo era judía. Y el judío pues era reconocido por su madre judía. Y entonces para los judíos un hijo de una mujer judía que no estuviera circuncidado pues era un apóstata. Contrario con Tito, porque Tito sí era griego, de padre y de madre griega. Entonces Pablo, por esa causa, para que hubiera apertura en el corazón de los judíos con Timoteo, lo circuncida. ¿Listo? Pero quiero llamar la atención a algo. Miren lo que pasaba. 2. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Lo más probable es que Timoteo fuera de Listra, ¿cierto? Y hubiera sido un convertido del primer viaje apostólico de Pablo. Pero ¿qué sucedía? Cuando Pablo llegó a Listra y llegó a Iconio, allá los hermanos empezaron a decirle que había un joven entre ellos, se cree que tenía 16, 17 años, porque Pablo cuando escribe su última epístola, sus dos últimas epístolas a Timoteo, le dice: nadie menosprecie su juventud. Y entonces han pasado muchos años después de Hechos 16. Sin embargo, Pablo le dice: nadie menosprecie su juventud, todavía era joven. Entonces Timoteo, un joven, los hermanos empezaron a decirle a Pablo: Pablo, entre nosotros hay un hermano que está sirviendo al Señor, que es un hermano que ama al Señor, que es un hermano que sufre por la iglesia, ¿cierto? Y cuando dice que estaban en Listra y en Iconio, son dos ciudades cercanas. Quiere decir que Timoteo ya tenía un desempeño primario visitando iglesias, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Pablo escuchó el testimonio que daban las iglesias acerca de este joven, Pablo entendió en su espíritu que este hombre había sido llamado a la obra. Entonces Pablo lo que hace es sale de Antioquía y llega, dice que llegó, ¿cierto? Naturalmente vemos aquí el liderazgo de Pablo siguiendo siempre la conducción del Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces cuando leemos el texto vemos implícitamente, se entiende que Timoteo ya tenía un servicio en las iglesias de Listra e Iconio, dando sus primeros pasos en la obra. Entonces cuando Pablo escuchó ese buen testimonio, ¿cierto? Timoteo no solo estaba en comunión con su iglesia local, que es lo normal, Listra, sino que también estaba en comunión con otras iglesias, ya estaba, ¿cierto? Entonces Pablo quiso, después de que percibió el llamamiento que tenía este hermano, ¿cierto? Que tenía un llamamiento a servir más allá de su asamblea local. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Introdujo a Timoteo en la obra. ¿Por qué? Porque lo reconoció, hermano. Entonces es muy importante para los hermanos que están en ese servicio que la Biblia llamó obra, que siempre tenemos que aclararlo, que no es lo mismo que la iglesia local,
y que está relacionado con la iglesia local. No todos son obreros, son los hermanos que Dios ha llamado a ese servicio, no porque excluya, sino que Dios no lo llamó a todos a la obra, como no todos son apóstoles y como todos no son maestros. ¿Listo? Entonces Pablo, al percibir en su interior, en su espíritu, que Timoteo había sido llamado a esa obra, se dio cuenta que tenía un proceso normal de comunión con su iglesia, dones, y que ayudaba a las iglesias y ya las visitaba. Pablo percibió, Dios llamó a este joven a la obra apostólica. Entonces, por primera Timoteo 4:14, lo más probable es que a la iglesia donde pertenecía Timoteo, que era Listra, los ancianos de aquella congregación pusieron las manos sobre él en señal de identificación con el ministerio al cual Timoteo era encomendado, ¿cierto? ¿Cuál ministerio? Más allá de su iglesia local. No solo servía en su asamblea local, sino que va ahora a servir más allá de su iglesia local, como pasó con Pablo y pasó con Bernabé. Entonces vamos entendiendo que este grupo de hermanos, que no es una élite, son hermanos comunes y silvestres en la comunión, pero Dios quiso darles este tipo de servicio. Y si Dios quiso darle este tipo de servicio, ¿quiénes somos nosotros para interferir en esa obra? Amén, hermanos. Entonces aquí estamos viendo el reconocimiento de otros obreros, otro que nos muestra la Biblia. Ahora, pasemos a otro aspecto. ¿Cómo se debe obrar en la obra? O sea, ¿cómo es la manera en que los obreros deben obrar con las iglesias establecidas ya sea con las iglesias nuevas, ya sea con las asambleas que tienen un tiempo y entonces necesitan ser edificadas? Cuando nosotros vemos Hechos 13, nos damos cuenta que el Espíritu Santo primero hace un llamamiento, que eso es lo primordial para estar en la obra. Naturalmente, el Espíritu Santo debe tener un llamamiento, capacita para ese llamamiento y confirma ese llamamiento. Entonces vemos nosotros que en la primera salida de Pablo, él fue enviado por el Espíritu Santo. Fundaron muchas iglesias y después de esas iglesias fundadas salieron obreros que fundaron otras iglesias como Epafras en Colosas, ¿cierto? Entonces ya habían muchas iglesias. Ahora entonces, ¿cómo iban a proceder los apóstoles en esas iglesias, ¿cierto? ¿Cómo iban a proceder? ¿Cómo hacían ellos para estar pendientes de esas iglesias? ¿Cómo se movían ellos? ¿Cómo era su proceder en esas asambleas? Entonces entendemos por la Biblia, vamos a leer un pasaje que nos va a dar a entender que primeramente que está el llamamiento del Espíritu Santo y confirmado por las iglesias. Ahora los apóstoles, los obreros deben moverse de acuerdo a la percepción espiritual y las necesidades de las iglesias en las regiones donde ya habían laborado. Vamos a ir a Hechos 15, Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Hechos 15, versículo 36 al 41. Hechos 15, versículo 36 al 41. Dice: esto es cuando comienza el segundo viaje apostólico. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, después de algunos días ¿de qué? Después de algunos días de haber llegado de la comunión que hubo en Jerusalén por el problema de los judaizantes. Entonces Pablo llegó a Antioquía, se quedó con la iglesia, enseñó la palabra del Señor como maestro que era, ayudó en su iglesia local según el mandamiento que dio el Señor. Y entonces dice, después de algunos días Pablo dijo, ¿sí? Aquí ya habían varias iglesias fundadas. Entonces después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, aquí estamos viendo que esta es otra manera de que los obreros se pueden mover y relacionarse con las asambleas. ¿Cómo? Por la comunión fluida que hay, muchos obreros tienen tanta amistad con las asambleas que ellos mismos en su corazón pueden decidir ir a visitar las asambleas.
También las asambleas se visitan por la petición de las mismas iglesias locales a través de los ancianos y de los hermanos que están en la responsabilidad de las iglesias, ancianos que regularmente la obra ya ha nombrado, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que una manera de conducirse y de moverse y relacionarse de los obreros con las iglesias es uno, primero tiene que haber el llamamiento del Espíritu Santo, la confirmación de las iglesias, y después de que ya está en una comunión fluida, ya está en una comunión profunda, ya se conocen, entonces ahora los obreros tienen libertad, como Pablo, de decidir: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces este viaje era un viaje de confirmación para las iglesias en las cuales se tenía comunión, amados hermanos. Entonces mira cómo se podían mover, tanto por la dirección del Espíritu Santo, y después de que el Espíritu Santo les había dado ese servicio confirmado, entonces ahora ellos decidían, veían la región, veían las iglesias y entendían dónde tenían que ir para ayudar, para fortalecer, para acompañar, porque ciertamente cada asamblea, porque está formada de hombres, ciertamente siempre van a haber inconvenientes, y los hermanos en la obra pueden ayudar de alguna manera a estas asambleas, ¿cierto? Entonces sigamos leyendo. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esta obra aquí es apostólica. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Entonces aquí vemos un desacuerdo que hubo entre los obreros, ¿cierto? ¿Qué entendemos nosotros acá? Yo sé que muchos comentaristas dicen que Pablo tenía la razón y Bernabé tenía la razón, pero yo no creo que eso sea así. El texto es muy claro. Bernabé quería llevar a Juan Marcos porque era su primo y primó la naturalidad y la familiaridad en esta decisión. Pablo dijo que no en ese momento porque Bernabé los había abandonado en la obra, no sabemos las razones, pero Pablo percibió que Bernabé Marcos en ese momento no debería ir a la obra, hermano. ¿Listo? Hubo un desacuerdo. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, porque Bernabé era chipriota, era de Chipre. Y quiero que miren el verso 41, el verso 40, que es el verso importante. Pablo, escogiendo a Silas, lea su Biblia, querido hermano. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahí yo entiendo que el que salió en comunión a la obra fue Pablo con Silas, porque de Bernabé no dice nada que salió encomendado por la iglesia de Antioquía a la gracia del Señor. En cambio, Pablo, cuando salió, los hermanos sí encomendaron a Pablo a la gracia del Señor. De Bernabé no se dice eso. Bernabé pudo seguir haciendo la obra, no podemos decir que no, pero en ese viaje que salió Bernabé con Juan Marcos, en ese viaje no salió en comunión con su asamblea local, hermano. En cambio, la escritura muestra que Pablo sí salió encomendado por los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los mismos que lo habían encomendado en Hechos 13, la asamblea local, hermano. ¿Listo? Entonces vemos acá un obrero que salió sin la comunión de su iglesia local. Pero entonces llamamos la atención primeramente a la manera en que los obreros toman decisiones para poder entonces relacionarse y estar en comunión con las iglesias. En ese sentido, entendemos nosotros que en ese grupo de hermanos que la Biblia llama obreros, en ese sentido, en los obreros se toman decisiones. Generalmente, en el grupo de colaboradores de Pablo, Pablo era la persona llamada a tomar las decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que en la obra se toman decisiones. Los hermanos ven la región, ven las iglesias, reciben las cartas, estamos hablando del tiempo apostólico, reciben los mensajes de los hermanos, recibían las visitas de los hermanos y sabían cómo era el estado espiritual de las iglesias. Y de acuerdo a eso y a la dirección del Espíritu Santo, ellos entonces tomaban decisiones. Quiero leer unos cuantos versos para confirmar lo que estoy diciendo.
Hechos 19, 21. Hechos 19, versículo 21. Este es Pablo en Éfeso. Miren lo que dice la escritura en Hechos 19, 21 y 22. Asimismo, 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu en ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario también ver a Roma. Otro versículo, Hechos 20, sigamos con el 22. Y enviando, ojo, a Macedonia 2 que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Qué vemos nosotros acá? Que Pablo tomó la decisión en su espíritu de ir a Jerusalén. Y en el verso 22 tomó la decisión de enviar ¿a quién? A los que le ayudaban a Macedonia, a Timoteo y a Erasto. ¿Qué vemos nosotros? Que Pablo vio, de acuerdo a la percepción espiritual, de acuerdo a la comunión de las iglesias con los obreros, que en ese momento Timoteo y Erasto iban a ayudar a las iglesias en Macedonia. La obra toma decisiones. Hechos 20, versículo 13. Hechos 20, versículo 13. Hechos 20, versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Listo? Aquí vemos nuevamente a Pablo tomando una decisión. Había determinado irse por tierra, no por agua, hermanos. Otro versículo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Este verso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que una de las funciones de la obra, aparte de velar por la salud espiritual de las asambleas nuevas, de velar por el crecimiento, maduración y edificación de las iglesias establecidas, también una de las responsabilidades es nombrar los ancianos en cada asamblea. ¿Listo? Pero llamo la atención en las decisiones que toma Pablo. Pablo sabía, por la percepción espiritual, por la comunión con Tito, sabía que él era la persona adecuada para combatir las herejías en Creta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableces anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que en la obra se toman decisiones, hermanos, ¿cierto? Decisiones en comunión con el Señor, decisión en comunión con los hermanos, decisión viendo las iglesias de las diferentes regiones, decisiones viendo las iglesias en las cuales se ha trabajado, hermano. ¿Listo? Estamos viendo cómo la obra toma decisiones. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marco y el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidlo. Voy a leer de una paráfrasis. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Uno, vemos nosotros aquí a que, primero, Bernabé no era sobrino, sino primo de Marcos, porque el texto griego, la palabra griega no es sobrino, sino primo. Dos, miren lo que dice Pablo acá. Ya había dado instrucciones acerca de Juan Marcos para que cuando fueran a visitar Juan Marcos la iglesia en Colosas,
Entonces los hermanos ya tenían unas instrucciones en comunión, no en imposición, no sobrepasando la autoridad que Dios le dio a Pablo, sino en comunión les dio unas instrucciones para que pudieran recibir a Juan Marcos. Mire que al principio el problema que hubo en Hechos con Juan Marcos, pero después de muchos años Dios restauró la comunión con Juan Marcos y Pablo y le era útil para el ministerio. Entonces miremos cómo la obra toma decisiones. Entonces envía a decirle a los hermanos, va a ir Juan Marcos. Ya está, lo tienen que recibir de esta manera, lo van a ayudar de esta manera, ¿cierto? Recíbanlo bien. ¿Qué vemos nosotros entonces aquí en esto? Vemos una toma de decisiones en la obra. Y terminemos con un versículo. Hay muchos más, pero solamente vamos a ver uno más. Vamos a ir a Tito 3, versículo 12, que ya lo leímos, volvámoslo a leer. Tito 3, versículo 12. Tito 3, versículo 12. Mire cómo dice. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces, ¿qué vemos acá? Otra decisión que toma el apóstol en la obra, en comunión con los hermanos. ¿Cuál? Pablo había enviado, ya después de que Tito cumplió su misión que le encomendó Pablo en Creta, ahora en ese momento Pablo iba a enviar o a Artemas o a Tíquico. ¿A dónde? A Creta, porque necesitaba en esos momentos a Tito. Y entonces en Nicópolis, que es en Grecia, allí se iban a encontrar, porque Pablo decidió pasar el invierno allá. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que aunque Tito iba a venirse, ya no iba a estar en Creta, Pablo entonces iba a enviar unos hermanos que él percibía que podían ayudar a esas asambleas ahí en Creta, porque Creta era una isla donde habían varias ciudades, habían varias asambleas. Entonces él vio, por la comunión que se tenía con Tíquico y Artemas, vio que alguno de ellos dos podía servir para seguir ayudando a las iglesias después de la partida de Tito, que iba a verse con Pablo en Nicópolis, en Grecia. ¿Quién tomó la decisión? El texto lo dice muy claramente, cuando envié a ti. O sea, Pablo tomó la decisión, pero volvemos a decirlo, es una decisión en comunión, hermano, ¿cierto? Una decisión en comunión por el Espíritu, en la comunión con los hermanos, en la comunión con las otras iglesias que le informaban cómo estaban las asambleas, porque eso lo sabemos por Corintios. Pablo, cuando escribe 1 Corintios, ¿qué dice? He escuchado por los de Cloé y también por la comunión, por las cartas que le enviaban al apóstol. Entonces, todos estos factores eran tenidos en cuenta para que se tomaran decisiones, porque en la obra se toman decisiones, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, estamos viendo cuál es la importancia de la obra para las regiones. Las regiones más cerca, acá los países más cerca, Brasil, Chile, y nosotros vemos que en estos países hay unos grupos de los hermanos que son los obreros que trabajan más allá de su asamblea local, y vemos la importancia que tienen esta figura que Dios dejó, porque Dios la dejó, no la dejamos nosotros, fue Dios que la dejó en su palabra, amados hermanos, ¿cierto? Entonces estamos viendo con esto la importancia de la obra para las regiones. Y si usted, por ejemplo, se da cuenta, las cartas siempre eran escritas por hermanos que estaban en la obra. Por ejemplo, si usted ve 2 Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. A Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. A los tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces estamos viendo nosotros la importancia que tiene la obra en las escrituras, hermanos. Yo sé que los hermanos ya han hablado de este tema, acerca de la obra. Hay libros que hablan mucho acerca de la obra. Queríamos recordar, queríamos volver a pasar por el corazón y sumar algunos textos más que nos hablan de esta figura importante en las asambleas para un correcto desarrollo de comunión muy necesaria. Volvemos a los versos anteriores. Efesios 4:11. Y Dios mismo dio a unos
apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo. Entonces, generalmente estos hermanos llamados a la obra tienen dones, son dones hombres para la edificación universal de la iglesia. Primero trabajan en la edificación en su asamblea local. Luego, si tienen ese llamamiento fuera de la asamblea, Dios va a hacer el llamamiento, hermano, ¿cierto? Entonces, este grupo que la Biblia llama los obreros es muy claro y limpio por las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros miramos, volvemos a decirlo, el apóstol Pablo tenía alrededor más de 20 colaboradores directos en la obra. Volvemos a decirlo. Cuando habla en Romanos, le escribe a los hermanos que colaboran y sirven, pero muchos de ellos son en la asamblea local. Muchos hermanos sirven ahí en su asamblea local y son colaboradores de asamblea local. Pero estamos hablando de colaboradores más allá de su región que viajaban, visitaban las iglesias, volvían a sus iglesias locales, ayudaban en la edificación, volvían a salir. A eso me estoy refiriendo. Entonces, entre esos hermanos que colaboraban con Pablo, que eran colaboradores en la obra, Bernabé, Tito, Silas, Timoteo, Aquila, Priscila, Tercio, que generalmente era un hermano que le escribía las epístolas a Pablo, Epafras, Aristarco, Demas, Lucas, Marcos, Urbano, Crescente, Tíquico, Trófimo, Erasto, Gallo, Artemas. Miren, habían alrededor más de 20 hermanos que colaboraban en la obra apostólica con Pablo. Estos hermanos tenían un servicio de salir y volver, el principio de salir de su asamblea y volver, ¿cierto? Estaban en comunión constante con los obreros. Pablo se reunía con ellos, vamos a enviar a este hermano para allá, vamos a enviar a este otro hermano para acá. Timoteo, Tito, tú ven para acá, Timoteo, ven para allá, te dejé allá para que hagas esto, he decidido que nos vamos a ir por acá, ¿cierto? O sea, había una comunión fluida y cada vez más, como eran varios países los que Pablo, la extensión de región que tenía Pablo para trabajar, entonces iban surgiendo más iglesias y Dios iba levantando obreros, como cuando Pablo fue a Listra, Derbe y en Listra, en Derbe, donde estaba Timoteo, ¿cierto? En Iconio. Entonces vemos ahí que se van formando y entonces después Dios da un testimonio y se van uniendo a la obra apostólica. Entonces, claro, habían muchas ciudades, muchas iglesias, era vasto el terreno para trabajar, entonces Dios iba levantando y se iban sumando a ese trabajo que Dios inició principalmente con Pablo y con Bernabé. Entonces, hermanos, en estas dos reuniones estaba en mi corazón poder compartir con los hermanos la importancia de la obra en la región, las responsabilidades de la obra en la región. Ya vimos la responsabilidad de ayudar y velar a las iglesias nacientes nuevas, ¿cierto? Que apenas están formándose, la responsabilidad de ayudar y velar por la edificación y confirmación y afirmación de las iglesias que ya tienen su tiempo de ser establecidas, de tener comunión con las iglesias, de tener comunión entre los obreros, de tomar decisiones de acuerdo a la dirección del Espíritu, de tomar decisiones de acuerdo a lo que esté sucediendo en las iglesias en la región donde estén trabajando, hermanos. Entonces es muy importante saber nosotros esto para ver cómo nos relacionamos de la asamblea local con los obreros y cómo se relacionan los obreros con las asambleas locales. Y un punto importante, no podemos pasar por alto el proceso que cada obrero tiene antes de ser llamado a esta obra. Volvemos a decirlo, no son un grupo de hermanos élite, son hermanos comunes y simples de la comunión, pero que Dios los llama a eso. Por eso vemos en Antioquía, Hechos 13:1, el Espíritu Santo de la comunión dijo, ustedes dos para la obra. Y no está excluyendo a los demás, lo que está diciendo es que ahora ustedes van a tener un trabajo más amplio, van a trabajar en una extensión más amplia y los 3 restantes ancianos, profetas o maestros, se van a quedar sirviendo y colaborándome, pero acá en la asamblea local. Dios, de acuerdo a las características, al llamamiento y a los dones, es el que decide qué hermanos envía a la obra o qué hermanos deben tener
¿Qué hermanos tienen entonces su trabajo en la asamblea local? Esto es para que lo podamos distinguir, podamos saber cómo relacionarnos y los hermanos que están en ese servicio podamos cada vez más, los hermanos puedan cada vez más entender entonces las funciones que tiene, las responsabilidades que tiene la obra de acuerdo a las escrituras. Si se dieron cuenta, lo que estuvimos haciendo fue leyendo porciones de la Biblia. Naturalmente no podemos decirlo todo porque no lo entendemos todo, pero sé que esto va a ayudar para que cada vez podamos recibir un poco más de luz. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor por ahora. Vamos a agradecerle por este tiempo que pudimos compartir. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad y oramos para que sea santificada en nuestros corazones. Esto que compartimos también es parte de tu palabra. Y no cesamos de orar que tú mismo coloques obreros en tu mies. Oramos para que tú mismo levantes obreros que te amen, que te sirvan, que sufran por ti, Señor, que vivan por tu causa, Señor, que tengan una intención limpia en el corazón de poder servirte a ti, Señor. Gracias porque tu palabra nos ayuda a entender lo que tú tenías preparado para con las iglesias. Gracias también por este proceso, por este modelo, Señor, que nos muestras en tu palabra tan importante para nosotros y el funcionamiento de las iglesias, Señor. Queremos aprender cada vez más de ti en la medida que nos acercamos a las escrituras en comunión. Te bendecimos a ti y oramos para que tu palabra fructifique, encuentre un buen corazón en los hermanos, en cada uno de nosotros y pueda dar fruto, Padre. En el nombre de Jesús. Libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho